Bueno, pues estamos iniciando nuestra tercer clase de introducción al estudio bíblico y pues bueno, quiero agradecerles a todos los que han estado en la clase y voy a orar por esta clase, orar por cada uno de ustedes. Señor, yo te pido esta tarde y noche para alguno de ellos que te muestres, Espíritu Santo. Amado mi corazón, muéstrate en ellos. Muéstrate a través de estas enseñanzas. Señor, glorificamos tu nombre. Jesucristo, glorificamos tu poder. Que esta no solo sea una clase más, que esta no sea solamente una enseñanza más, sino que tu presencia esté con cada uno de ellos, con cada uno de los estudiantes, con cada uno de los profesores, con cada una de las personas que se meten a escuchar este video después, Señor, en los días posteriores. Que tu presencia pueda ser tangible en esos lugares desde donde nos escuchan, que tú puedas traspasar las pantallas, Señor, que puedas usar esta tecnología para que tú seas quien derrame sabiduría en cada uno de ellos. Tu sabiduría que a todo aquel que lo solicita les da en abundancia, sin reproche, Señor, a cada uno, dales. Que no sea solamente una enseñanza más, sino que tu espíritu esté ahí con ellos mientras estudiamos, Señor. Quita todo lo tedioso, quita todo lo cansado que puedan estar estos estudiantes y trae esa pasión, trae esa firmeza, trae esa disciplina, trae esa convicción, trae, Espíritu Santo, esa inteligencia, esa revelación que tú nos las das mientras escudriñamos cada vez más, que queremos conocer tu esencia, porque queremos conocer a ti, al autor principal, Señor, del libro de la Biblia, al autor principal. ¿Qué nos quieres decir, Señor, en cada una de las clases? ¿Qué nos quieres decir con cada enseñanza? ¿Qué nos quieres decir a través de tu palabra? Por eso queremos saber cómo usarla, Señor, porque queremos que tú te muestres en nosotros, queremos practicar lo que nos enseñas, y con ese amor que tú te muestras, Señor, muéstrate esta noche. Muéstrate a través de mi boca, usa mis labios, Padre, para poder expresar lo que tú quieres enseñar a todo este grupo. En el nombre de Jesús te pido estas cosas, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero preguntarles si me escucho bien. Si me escucho bien, iniciamos. Ok, iniciamos esta clase. La vez pasada estuvimos hablando del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a hablar de este Nuevo Testamento. Entonces, este Nuevo Testamento, déjenme mover aquí un poquito. Este Nuevo Testamento que tenemos aquí, dijimos primero que esta Biblia estaba compuesta por 66 libros, ¿sí? Que la Biblia que nosotros usamos está dividida en dos partes mayores. Entonces, estos 66 libros que son individuales están seleccionados en estas dos partes. Y la primera era el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, ¿sí? Esta segunda parte que tiene 27 libros escritos originalmente en griego por 8 hombres a través de un periodo fechado desde el año 52 después de Jesucristo al año 97 después de Jesucristo. Ok, cualquier duda que tengan pueden interrumpirme, no tengo problema con eso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están escuchando? Bueno, me pueden interrumpir en cualquier momento, no tengo ningún problema. Ok, este Nuevo Testamento tiene estos 27 libros. A ver aquí qué me dicen por el chat. Ok, se escucha muy bien. Sí, eso es lo único que me preocupa porque la primera clase quedó grabada muy feo por el micro que traía, no agarraba bien la señal. Bueno, continúo. Este Nuevo Testamento que tiene estos 27 libros, entonces tenemos nosotros el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago,
primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, tenemos a Judas y tenemos el libro profético de Apocalipsis. Entonces, todo esto es el Nuevo Testamento, con los 27 libros. Entonces, decimos que ellos reunían los textos y los leían juntos con los rollos del Antiguo Testamento, que era la Tanakh, ¿sí? Y esto nos lleva a la historia, a toda esta historia que es Jesús. Entonces, el testamento es una relación de pacto. Entonces, vamos a ver este Nuevo Testamento. Tenemos estas 4 divisiones, como están divididos estos 27 libros, y tenemos a evangelios y hechos. Tenemos epístolas universales. Tenemos las epístolas de Pablo o cartas de Pablo o cartas generales, así también se les llama, y tenemos Apocalipsis. Entonces, estas son las 4 divisiones que tenemos del Nuevo Testamento. Y entonces decimos que estas divisiones las tenemos de esta manera. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, que son estos tengo aquí el triangulito azul en el círculo, y también tenemos el histórico, que es el libro de Hechos. Tenemos las cartas paulinas o epístolas de Pablo, que son Romanos, Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Estas son 13 y el acomodo es del que tiene la mayor cantidad de más contenido al que tiene menor contenido. No está en orden cronológico. A ver, ¿qué me dicen? Buenas noches a mí. ¿Qué dicen? Oh, hoy no pudo terminar el examen, le fue mal en el examen. Ok, yo creo que te puedes recuperar en este. No te preocupes. Acuérdense que el tema de los exámenes que estamos viendo en la Universidad Poliandes, tenemos la oportunidad, porque como son muchos, de ir mediando nuestro promedio. Ya al final de todo ya se modifica, aunque vayas bajo en uno o en otro. Luego ya te sacas todos los demás 100 y ya te vas a quedar con un 90. Estoy siendo muy chistosa, sarcástica, pero bueno. Entonces, quedamos que estas epístolas de Pablo son las cartas paulinas y las cartas generales, que son las epístolas universales, son estas de aquí, que son Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, y el libro profético Apocalipsis lo tenemos acá, en una cuarta parte de todo lo que es nuestro Nuevo Testamento. Ok, continuamos y vemos esta primera parte que es Evangelios y Hechos. Para estos yo quiero darte y que pongas atención acá, porque tenemos un trasfondo histórico, ¿sí? Dice que cuando Jesús nació en Belén, Augusto, sobrino y heredero de Julio César, gobernó el Imperio Romano. Y Herodes el Grande era gobernador de Judea y de Samaria. Entonces Herodes el Grande se murió en el año 4 antes de Cristo y su reino pasó a su hijo Arquelao. ¿Qué Arquelao? Arquelao, ¿sí? Y fue culpable de un mal gobierno Arquelao y fue desterrado en el año 6, ¿sí? Después de Cristo. Entonces, como resultado de todo eso, Judea y Samaria quedaron directamente bajo la administración romana a través de una serie de gobernadores o prefectos. Mire, estos personajes yo te los voy a estar diciendo ahorita, que más tarde conocidos como procuradores. Durante el ministerio de Jesús, Tiberio gobernó el imperio y Poncio Pilato era prefecto de Judea. Entonces, por ejemplo, todos estos personajes aparecen dentro de nuestra Biblia. Todos estos personajes de la historia aparecen dentro de nuestra Biblia. Por ejemplo, en Reina Valera contemporánea, dice, cuando supo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, dice, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Aquí estamos viendo Mateo 2:22. Arquelao le tuvo miedo y dice, vámonos de aquí. Entonces, aquí estamos viendo otra parte de la palabra de Dios, que es la Reina Valera 60 de Lucas, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, mira, aquí tenemos esta piedra, supuestamente es una piedra, que es la piedra de Pilatos,
Su descubrimiento demostró la veracidad del personaje de Pilatos, que dedica un edificio a Tiberio en el siglo I después de Cristo. Esto está en el Museo de Israel, en Jerusalén. Aquí está el nombre de Pilatos. Entonces, este personaje, aquí lo tenemos a Pilatos, ¿sí? Y tenemos en la palabra, también tomamos una foto a Juan el Bautista con un dron. Y aquí tomamos esta fotito nada más para que te estés imaginando. Yo te estoy usando estas que te estés imaginando. Esta es de la Pasión de Cristo, de esta película, creo, donde está Pilatos, el que se lavó las manos. Entonces, estos personajes que meten aquí en la palabra de Dios, yo quiero que los vayas, te los vayas pensando y para irnos un poquito a la historia. Entonces, este Herodes el Grande dice que había entregado la provincia de Galilea donde vivía Jesús a otro de sus hijos, a Herodes Antipas. Mira, fíjate bien los nombres, Antipas, en el año 39 después de Cristo. Entonces, Galilea pasó a manos de Herodes Agripa. Este es otro Herodes. Este es Antipas. Acuérdate cuando te da Agripa, nieto de Herodes el Grande. Entonces, un amigo de la infancia de Agripa, que se llamaba Claudio, dice que era emperador romano en ese momento, y este hizo también a Agripa rey de Judea y de Samaria. Entonces dice que Agripa era popular entre los judíos, pero su reinado fue corto. Persiguió a los apóstoles y cuando no se negó a ser alabado como si fuera un dios, fue castigado con una enfermedad y murió. Mira, aquí yo te puse una foto de Herodes el Grande, fue el que mató a los niños, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que mandó matar a todos porque los magos le dijeron que había nacido el rey de los judíos y entonces mandó a matar a todos los niños. Acá hay otra, en Hechos, vemos acá otro Herodes. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Ok. Sí, todos, es que todos, Rigo, todos tuvieron maldad. Mira, acá les voy a enseñar esta. Yo me dije, bueno, pues ¿cuántos Herodes hay? Hay varios, o sea, hay varios metidos. Entonces está Herodes, el grande, que mandó matar a los niños, que viene en Mateo 2, del 1 al 18. Este murió en el año 4 antes de Cristo. Este es el que mató a los niños. Está Herodes Antipas, que fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Esto, Herodes Arquelao, Arquelao, que es el que te mostré hace rato en un versículo, y Herodes Agripa I, o primero, que está en Hechos 12, es el que encarceló a los apóstoles, y está Herodes Agripa II, que tiene una hermana y una relación chistosa con la hermana Berenice. Entonces, estos son los Herodes que había, ¿no? En esa época. Y bueno, mira, dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido por gusanos. Yo creo que este fue este de aquí, Herodes Agripa, fue el que hizo esto. Entonces, miren, aquí ya es la destrucción, por eso te estoy llevando un poquito a la historia de Jerusalén en el año 70. Y bueno, el territorio de Agripa, ahorita te hablé de Agripa I y de Agripa II, este territorio de Agripa se regresó a manos de los gobernadores romanos, aunque se le dio una pequeña porción a Agripa, esto viene en Hechos 25:13, cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, muy probablemente en el año 60, Nerón fue el emperador que escuchó su apelación. Aunque había empezado su reinado sabiamente y bien en el año 58, luego Nerón, ¿saben qué le pasó? Le dio como paranoia, ¿sí? Y entonces toda esa violencia y paranoia despiadada se lo llevó a un suicidio en el año 68. Entonces estaba en el año 58 bien y ya después en el 68 se puso mal. Entonces las tensiones entre Judea y Roma aumentaron durante todo ese periodo y terminaron una revuelta en el año 66. Entonces esta guerra siguió y fue desastrosa para la nación judía
70 Jerusalén fue destruida y el pueblo judío atravesó pues un tiempo de mucho sufrimiento, ¿no? Bueno, pues al igual que los escritos que estuvimos en el Antiguo Testamento, la parte esta de los evangelios y la parte de Hechos, no nos van a proporcionar a nosotros todos los detalles, ¿no? Todo lo que a nosotros nos puede interesar, no, pero su propósito es dar testimonio confiable de una interpretación de los actos redentores de Dios para cumplir con su compromiso de pacto con su pueblo. Entonces, uno quisiera saber cada detalle, cómo fue, cómo lo hicieron, y todo específico, pero no viene todo tan específico en referente a todos los datos históricos, ¿no? Entonces, dice que aquí esto que investigué, que desde hace mucho tiempo se ha señalado que los evangelios no son biografías ordinarias. Dos de ellos no dicen nada sobre el nacimiento de Jesús y solo aparece registrado un evento de su juventud en Lucas 2, 41, 52. Espérame tantito. Ahí está, ya me dio calor. Dice, a diferencia de lo que uno esperaría de una biografía, una gran parte de cada evangelio está dedicada a la última semana del ministerio de Jesús. O sea, gran parte nomás lo último, y dice, bueno, ¿y qué no viene de cuando tenía 11, 12, 13 años? O sea, ¿qué pasó, no? Entonces, en el libro de Hechos, solo dos apóstoles, que es Pedro y Pablo, son los que son más prominentes. O sea, además del autor, casi dedica tanto espacio a 2 años improductivos, que es el encarcelamiento de la vida de Pablo, como a los 3 viajes misioneros del apóstol. O sea, un total de 7 años como mínimo, y que produjeron iglesias. Estas iglesias están en Chipre, en Asia Menor, en Macedonia, en Acaya, que es Grecia. Entonces, estos libros no fueron escritos solo para satisfacer esa necesidad y nuestra curiosidad de saber qué pasó y cada detalle del periodo, sino para proclamar un mensaje. Mira, yo la vez pasada te comenté de que Jesucristo usaba parábolas. Él se comunicaba a través de esas parábolas, a través de cosas que eran símbolos, y imágenes de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, decía, una pequeña semilla que crece en un gran árbol ilustra cómo el reino de Dios, aunque tiene orígenes pequeños y humildes, llega a ser el más grande de todos los reinos. Te dije que ellos usaban un lenguaje de lo que estaba cotidiano para meter cosas espirituales dentro de los escritos, dentro de su enseñanza. Entonces, también en el lenguaje profético también hablan cosas simbólicas, que ahorita que ya lo hemos visto también, que como decíamos, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el buen pastor. Entonces, en este lenguaje profético, Isaías habla de un siervo sufriente que vendrá al mundo a cargar con los pecados del pueblo de Dios. Esto lo vemos en Isaías 53, que vimos del Antiguo Testamento, y se cumple en Jesucristo casi 800 años después. Entonces, yo te dije que Jesucristo mencionaba muchas veces el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, porque decía, tu palabra es verdad. Y como Jesús, por ejemplo, en este ejemplo que te voy a poner aquí, tenemos acá abajo varias referencias de este primer versículo que tenemos acá, pero te puse todo en Lucas 4 del 16 al 21, donde Dios, Jesucristo, cumple una promesa que estaba en el profeta Isaías. Dice, él ya había venido del desierto, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se estaba cumpliendo lo que había dicho el profeta Isaías. Entonces, Dios, nuestro Cristo, vino
Y dice, yo no vine a quitar la ley, la vine a cumplir. Entonces él estaba haciendo el cumplimiento. Yo te decía que los libros del Antiguo Testamento todos narraban una historia. Y esto del Nuevo Testamento también siguen con esa misma historia de la promesa de que iba a venir una nueva de raza humana, una nueva forma en que Dios iba a solucionar, iba a darnos esa promesa a nosotros a través de Jesucristo. Se iba a dar a conocer a nosotros. Entonces, todas las profecías que se habían hablado en el Antiguo vienen y se cumplen en el Nuevo Testamento. Algunas ya se cumplieron, otras faltan por cumplirse. Entonces, tenemos esto de acá, yo te lo quise decir para que veas esto en los versículos como ejemplo para acá, que tenemos el problema sinóptico. Este primero sinóptico es cuando hacemos comparativas entre un libro y otro, en este caso de los evangelios, porque vemos que tienen cosas muy parecidas y de repente otras no. Y entonces, esto es lo que vemos con estos libros principalmente, Mateo, Marcos y Lucas, con el hecho de Juan. Entonces, si tú lees, por ejemplo, rápidamente los 4 evangelios, esto, churrún, te van a revelar 3 de ellos, que es Mateo, Marcos y Lucas, que son muy similares, especialmente cuando son contrastados con este libro de Juan, con algunas excepciones importantes, por ejemplo, Juan 6 del 1 al 15, el 16, 21. Dice que los eventos y las enseñanzas incluidos en Juan, los capítulos 3, 9 y 11 y 14, no se encuentran en los primeros 3 evangelios, o sea, en estos 3. Dice, mientras que estos 3 tienen mucho material en común. Comparten una perspectiva muy similar, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 que están aquí, son conocidos como los evangelios sinópticos, del griego que significa con la misma óptica, es decir, que comparten su punto de vista. Ok, dice que, sin embargo, hay una comparación más detallada que revela una gran variedad de diferencias, al igual que similitudes. Entonces, algunas veces este material es registrado y es exactamente igual, mientras que otras veces hay diferencias verbales, menores, muy chiquititas, y en algunos casos el orden de los eventos es el mismo, pero a menudo no lo es. Entonces, desde un punto de vista así literario, estos hechos plantean preguntas, y estas preguntas con respecto al origen y la relación de estos libros sinópticos, ¿no? Que te dije que es Mateo, Marcos y Lucas. Y dices tú, bueno, ¿y cómo se originaron? ¿Y usaron el trabajo de otros? ¿Y tenían a su disposición otros materiales? ¿O cómo es que lo hicieron? ¿No? Entonces, para responderte esto, la respuesta que prevalece a estas preguntas es que Marcos, dice, fue el primero en escribir que Mateo. Y Lucas siguieron su bosquejo. Sin embargo, Mateo y Lucas tienen un material en común muy importante que consiste en las enseñanzas de Jesús que no se encuentran en Marcos. Entonces, Lucas tienen algo que Marcos, esto es por la sugerencia de que un segundo documento que ya no existe fue utilizado por estos 2 escritores. Entonces dicen que este documento es llamado a menudo Q, o del alemán Quelle o Quelle, que significa fuente. Entonces, esta fuente y esta solución se conoce como la teoría de las 2 fuentes. Además de esto, es claro que Mateo y Lucas tuvieron acceso a mucha más información única que solo se encuentra en sus respectivos relatos del Evangelio. ¿Ok? ¿Alguien? Me están preguntando que qué fuerte. Ya no sé si fue la fuerte con los con los Herodes. Sí, como estos mugres Herodes, nomás estuvieron haciendo cosas feas. Pero bueno, es un personaje de maldad. Seguimos con estas comparativas. Dice, esta propuesta no puede explicar todos los hechos, ¿sí? De modo que se han sugerido más teorías alternativas. O sea, algunas personas están defendiendo la anterioridad de Mateo en el tiempo en lugar de Marcos. Otros sugieren que Lucas fue escrito primero. Otros incluso han argumentado que Juan fue primero. Entonces, varios estudiosos enfatizan una tradición oral que debe haber precedido a la redacción. O sea, que primero era estar hablando unos a otros, se hablaban lo que había pasado antes de esta redacción de documentos. Entonces, minimizando su independencia literaria o al menos cuestionando
si el material hijo de David, hijo de Abraham, que se comparten en Mateo y Lucas, que no aparece en Marco, fue extraído de una fuente escrita en lugar del testimonio apostólico transmitido de manera oral. Dice que muchos especialistas en el Nuevo Testamento continúan utilizando la teoría de las dos fuentes como una hipótesis de trabajo, pero reconocen que muchas preguntas ahorita siguen sin respuesta. Mira, yo quiero decirte que a pesar de las diferencias que tienen los grandes teólogos en decidir si quién fue primero el que escribió una cosa, si realmente viene de esas dos fuentes o qué es, o sea, la guía de Dios a través de la inspiración divina fue el factor decisivo. ¿Sí? Dios siempre va a ser Él y siempre ha sido Él el que inspira al hombre para escribir, cuando se escribieron los evangelios. O sea, toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo y eso no debemos de olvidarlo. Entonces, Dios usó los procesos históricos, sí los usó especialmente en las necesidades espirituales de individuos y en las necesidades de las congregaciones. ¿Sí? Estas fueron las primeras audiencias de los evangelios y hechos, así como la investigación personal de los escritores de los evangelios para cumplir sus propósitos. O sea que esta investigación sobre la historia y la literatura no debe desperdiciarse, o sea, no debe de decir, ay, no, no la queremos. ¿Por qué? Porque a menudo nos va a arrojar una luz sobre el texto. Entonces, por otro lado, nuestra confianza en la verdad de las escrituras no se basa en esa capacidad de los especialistas para resolvernos los problemas literarios, o sea, no se basa en eso nosotros, si nosotros nos basamos en el poder de Dios para cumplir sus promesas. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta investigación que yo te estoy dando, que sí nos ayuda, no la podemos dejar a un lado, no se debe desperdiciar, pero el poder de Dios es el que tenemos que tener en nuestro pensamiento. Sabemos que nada se nos revela si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, todas estas obras literarias te estoy dando yo como que la parte técnica, la parte práctica para poder entender cómo están acomodados los libros, por qué los escribieron, quién los escribieron, de dónde viene, cuál es el trasfondo histórico, por qué escribían de esa manera. Yo te he estado diciendo que lo escribían porque eran lo que ellos tenían a la mano, era lo que ellos veían. O sea, no van a usar palabras actuales, la forma de comunicarse, ahorita te vamos a ver con las epístolas, es una forma de comunicarse porque era lo que se sabía en ese entonces, era la manera en cómo ellos se podían usar el sistema comunicativo. Por ejemplo, nosotros ahorita nos estamos comunicando a través de esta plataforma que es el Zoom, ¿sí? Posteriormente, como muchos no la van a alcanzar a ver la clase porque están en el trabajo y estamos entre semana, otros los ven en el transcurso de la semana. ¿Y qué van a usar? O van a usar otra plataforma, que es la plataforma de YouTube, que es donde queda grabada la clase, que es donde muchos ya terminan viéndola. Entonces, en aquel entonces había maneras de escribir, había papeles para escribir. Yo te estaba hablando de que a veces, ya vimos ahorita a Pilatos cómo escribían en una piedra, otros escribían en tablas, en rollos, en papiros. Entonces, toda esa manera en cómo fue plasmada los evangelios, los hechos y las cartas y los Apocalipsis y todos nuestros libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, se usaron las herramientas de la época, ¿ok? Se usaron las herramientas de la época y están todas diferentes porque cada una de ellas fue creada hecha en un lugar, en un sitio, con un material diferente, con un tipo de escritura diferente. Ahorita ya te voy a hablar sobre todo con las epístolas de Pablo. Y bueno, seguimos entonces, hasta aquí vamos con el Nuevo Testamento, que ya terminamos, que inició con los evangelios, con la vida y muerte y resurrección de Cristo y con estas buenas nuevas, que son las buenas noticias. Estuvimos con Hechos de los Apóstoles y el Espíritu Santo sobre hombres y sobre mujeres. Entonces vimos que el Espíritu Santo glorificaría a Cristo, que los guiaría a toda verdad, les enseñaría, les ayudaría a recordar todo lo que había dicho, les revelaría las cosas de Cristo y les diría lo que iba a suceder en el futuro. Entonces Jesús prometió darnos el Espíritu Santo después de haber muerto
y resucitado. ¿Vamos bien? Entonces, yo te he dicho en una de las clases anteriores que los escritores del Nuevo Testamento, en la mayoría, estos eran apóstoles elegidos por Cristo. Entonces ellos eran testigos oculares, o sea, que estuvieron viendo toda su gloria, estuvieron viendo su resurrección, vieron cuando Él ascendió a los cielos, ¿sí? Eran conscientes de que fueron comisionados por Él para preservar y explicar las verdades de Cristo y lo que se les había revelado. Entonces, dice que la palabra apóstoles significa enviados, ¿sí? Del griego esa palabra. Y también dice que entonces designó a estos 12 de estos discípulos que él tenía seleccionado 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran poder para curar enfermedades y expulsar demonios. Entonces, vimos este trabajo de Cristo y ahora vamos a ir entonces a lo que son las epístolas de Pablo y las epístolas universales. Ok. Esto de las epístolas son las cartas, ¿no? Epístolas universales son las cartas generales. Epístolas de Pablo son las cartas paulinas. Te dije que eran 13. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y están acomodadas de la que tiene mayor cantidad de texto a la que tiene menor cantidad de texto. Entonces, estas son las paulinas, ¿sí? El apóstol Pablo le escribió a las iglesias de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a Filipenses, a los Colosenses, ¿sí? A Timoteo, esta fue una carta personal, esta también, a Tito también le escribió personalmente, a Filemón le escribió personalmente. Había cartas que se escribían personales y había cartas que se le escribía a toda la iglesia, ¿no? Y tenemos las epístolas universales, que son las cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Pedro, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Entonces, estos dos triangulitos, el amarillo y el naranja, son los que vamos a ver a continuación. Y bueno, para empezar, hay que ver entonces qué es una epístola, ¿sí? Entonces, una epístola, fíjate, de los 27 libros en el Nuevo Testamento, 21 son cartas escritas a iglesias individuales. O sea, son muchos, ¿no? Casi todos. Son 21 cartas escritas, tanto a iglesias individuales como son a filipenses y colosenses, como a grupos de iglesias, como a Gálatas o a Primera de Pedro, o personas específicas como fue Filemón y Juan. Otros dos libros contienen cartas dentro de los mismos, por ejemplo, Hechos o Apocalipsis. Ya ven que Apocalipsis también le manda cartas a las 7 iglesias, ¿sí? Entonces, el estilo de escritura tiene un lugar prominente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, empezando con el apóstol Pablo, los cristianos dice que empezaron a modificar las convenciones de la escritura epistolar seguida en la cultura helénica. Para entender mejor las epístolas en el Nuevo Testamento, es útil considerar las funciones y las convenciones de la escritura de cartas en el mundo grecorromano y cómo los apóstoles usaron y adaptaron esta tradición literaria. Mira, antes la escritura epistolar tuvo una historia larga en el antiguo Medio Oriente. Empezó como un medio de comunicación oficial para asuntos militares y para asuntos de administración gubernamental. Entonces, yo te estaba diciendo que cada vez que el hombre se estuvo comunicando, se comunicaba con las herramientas que tenía. En el rollo epistolar hubo una manera de escribir, o sea, se usaba para los asuntos militares, para las administraciones. Entonces, cuando se desarrolló el papiro, que fue una forma de, con una superficie para escribir más suave y todo, la escritura de cartas llegó a ser una forma más común. O sea, no creas que antes era así como que, ay, voy a la papelería y voy a ir a comprarme hojas, ¿no? Voy al súper y me traigo un paquetón de hojas para imprimir, ¿no? Pues antes eran utensilios caros, no todo el mundo podía tener todo eso. Al principio, sabemos que a lo mejor gente muy importante tenía acceso a todo ese tipo de trabajos. Ok, disculpado, iPhone, porque no sé quién es el que se metió, pero bueno.
Entonces, continuamos. Estaba leyendo ahí en el chat de la clase. Ok, entonces con el desarrollo del papiro como superficie para escribir, la escritura de cartas llegó a ser una forma muy común de comunicación, pero aún en ese entonces era complicada porque las restricciones en el servicio de envío y entrega de correspondencia del gobierno pues no era tan fácil. Dice que los ricos podían enviar siervos para entregar las cartas, pero la mayoría de las personas tenía que depender de los viajes de amigos o aún de extraños que llevaran su correo. Bueno, yo no sé en su país, pero por ejemplo aquí en México hay un departamento de correos, se le ponen unas estampitas atrás, no sé si en su lugar también. De hecho, cuando estamos en la escuela nos enseñan a mandar una carta, ¿no? Y a quién el remitente y a quién va dirigido y de parte de quién y pones tu dirección, tu nombre completo, se pone el código postal, la ciudad, la calle por donde vives, el número para quien va dirigida, porque como es una persona desconocida, pues tiene que llevar esa carta a un lugar específico y hay unas direcciones que aquí les dicen a los sectores manzana y manzana 1, manzana 2, calle fulana, avenida, fraccionamiento, colonia. A mí se rieron la otra vez de mí porque yo dije que yo vivía en una colonia. Entonces, creo que en otros países le llaman de otro modo, no sé, pero son destinados. Y en aquel entonces, que incluso nosotros todavía lo hacemos, si sabemos que algún familiar, por ejemplo, aquí yo soy de Sinaloa y aquí es muy común que la gente vaya a Estados Unidos. Entonces le dices, ay, vas a ir a Estados Unidos. A veces como un detallito le mandamos una cartita a algún familiar allá o el familiar luego nos manda a nosotros algún regalito de, no sé, unos tenis o algo, ¿no? Pero llevamos, mandamos comida con conocidos, ay, ¿quién va a ir para allá? No, pues yo voy a salir. Ah, le puedes llevar a fulanito y esa persona va y lo recoge. Pero en cuestión del correo, yo te dije que empezó, de la escritura epistolar, empezó como un medio de comunicación oficial para asuntos militares. Entonces, la manera en que redactaban esto, yo te voy a pasar una comparativa ahorita de cómo, te voy a hablar de eso ahorita más adelante, cómo Pablo usó este estilo, pero también le metió su apostolado y le metió la familiaridad. Entonces, los ricos podían enviar y entregar sus cartas a la mayoría de las personas, pero a veces tenían siervos especiales para que lo hicieran, ¿sí? Que hasta la fecha uno a veces manda algo con desconocidos. Acá hay servicios de que en una motocicleta tú vas dentro de la ciudad y quieres enviar alguna paquetería o alguna cosa y vienen por él y se lo entregas literal a un desconocido y esa persona va y entrega su oficio, ¿no? Ah, Marjorie. Hola, querida hermosa. Ok, continuamos. Entonces, esta es la escritura epistolar griega y romana. Esta era la manera en que ellos escribían. Ok, entonces, esta escritura de las cartas que tiene el Nuevo Testamento era casi exclusivamente el resultado de relaciones existentes. Yo te puse el ejemplo aquí que como nosotros le mandamos a nuestra familia, ellos también le escribían a su familia y otros que ya habían conocido personalmente. Entonces, estas cartas tenían la intención de cumplir tres propósitos básicos: proveer información básica o necesaria, hacer alguna petición a alguien socialmente superior o dar instrucciones a un subordinado y mantener y desarrollar la relación personal entre los correspondientes. Entonces, la carta servía como un sustituto de la presencia real del escritor. Sí, hay veces que tú no puedes estar en un lugar y ellos no pueden estar en un lugar, pero se mandaba esa carta, ¿no? Y a veces hemos visto así en las películas como algunas cartas tenían un sello que no podía ser roto. Si era roto es que alguien había abierto la carta, igual con nosotros cuando nos llega una carta y vemos como que está medio abierta y después vuelta a pegar y dicen, ay, alguien vio lo que me mandaron, ¿no? Entonces, si el mensajero que entregaba la carta era bien conocido por los correspondientes, él o ella podría profundizar o clarificar el contenido de la carta. Y también lo hemos visto ese tema en algunas películas que si es para ahuyentar a alguien en épocas de guerra o cosas así, tenían que esconder si era algún mensaje muy privado y todo lo hemos visto como la gente se tenía que comunicar antes, no es como ahora y te mando un WhatsApp o una foto y para verla solo una vez
y ya la ves una vez y ya no te da ni te dejan ni tomar captura, ni tomar nada como va para volver a reenviar esa información y que se haga más grande la historia y de andar compartiendo. Dice, la creo de las cartas que impedían violar la privacidad y además identidad del que le enviaba. Oh, muy bien, sí es cierto. Bueno, pues entonces vamos aquí con estas epístolas de Pablo. Las cartas que escribía Pablo tienen una particularidad. Pues es que Pablo también no era neófito, o sea, no era neófito, pues era un estudioso. Pablo era otro rollo, por algo hizo tanto. Entonces, nosotros sabemos que los viajes misioneros de Pablo, y él fue forzado a separarse de las iglesias. Entonces, todas las iglesias que él fundó, entonces no era muy natural que él escribiera cartas para mantener su relación con las congregaciones. O sea, Pablo, el apóstol, no escribió sus cartas solo para estar en contacto con sus hermanos de la fe. También cada una de ellas obedeció a preocupaciones que son específicas o situaciones dentro de las iglesias que requerían de una instrucción. Entonces, ellas fueron, por lo tanto, una de las maneras en que él continuó pastoreando a las iglesias, ¿sí? La única posible excepción a este patrón es Romanos, que parece haber sido escrita a una iglesia que Pablo no conocía personalmente y la cual parecía que no plantea asuntos específicos. Entonces, las cartas de Pablo entonces sirvieron como un medio para la presencia y la enseñanza apostólicas en las iglesias cuando el mismo apóstol no podía estar presente, ¿sí? Porque acuérdense que Pablo escribió unas cartas cuando estaba en la cárcel, él estuvo en la cárcel, encarcelado, él estuvo en Roma, o sea, y eso lo vemos en Filipenses, es cuando escribió Filipenses, en Filipenses 1:7, en Filipenses 3:6, 17, más o menos como en el año 60 y 62 después de Cristo, vemos que Pablo aún ahí estaba escribiendo esas cartas, él se estaba comunicando con su iglesia. Entonces, nos sirvieron como un medio para la presencia y la enseñanza apostólicas en las iglesias cuando él no pudo estar presente. Además, dice que el desarrollo de 3 de las cartas de Pablo incluyen una instrucción apostólica para 2 jóvenes ministros, Timoteo y Tito, y para un laico que fue Filemón. Yo te había dicho que había cartas que eran dirigidas a iglesias, ¿sí? Que eran otras cartas dirigidas personales. Aquí tenemos a 2 ministros y tenemos un laico que fue Filemón. Ok, entonces están aquí todas estas cartas paulinas o las epístolas de Pablo. Y yo te dije cómo, mira, por ejemplo, Tito, Filemón, Timoteo, están escritas a ellos personalmente y las demás a la iglesia. Entonces, el oficio y la función apostólica de Pablo tuvieron una influencia importante en el uso que se hizo el apóstol de convenciones de la escritura epistolar. Entonces, en vez, yo te dije que este tipo de escritura que eran para cosas gubernamentales, para cosas militares. Entonces, en vez él de incluir al inicio un deseo de buena salud o prosperidad, Pablo pide que la gracia de Dios descienda sobre los destinatarios y ofrece una oración de acción de gracias a su favor o alabanza a Dios por sus misericordias. Es una notable excepción, dado que la tensa relación con estas iglesias, dice, y el motivo de alarma por el peligro espiritual al que están expuestas lo motiva a reemplazar su usual acción de gracias por una reprensión. Entonces, Pablo adapta las fórmulas tradicionales que piden por salud física de los destinatarios a la función religiosa de preocupación por su bienestar espiritual. Entonces, el apóstol sustituye las palabras tradicionales de despedida por sus palabras finales con palabras de bendición y gracia. Yo te dije que él había agarrado esta forma helénica epistolar, que era de mandar estas cartas, pero nosotros cuando escribimos una carta y que no sabemos a quién va dirigida, decimos a quien corresponda. Por medio de la presente le hacemos pasar a usted, no sé qué. Y al final, en un correo, generalmente que hacemos electrónico, un email o algo, le ponemos saludos cordiales al final, o favor de comunicarse si alguna duda o aclaración, y ya ponemos el número para que luego se comuniquen con nosotros. Entonces son maneras que nosotros mandamos cartas, igual ellos lo hacían, pero aquí Pablo está metiendo el rollo espiritual en las cartas, o sea, él está metiendo el tema
del Espíritu, de bendición. Inicia con alabanza a Dios, inicia por dar gracias, dice una oración de acción de gracias a su favor o alabanza a Dios por sus misericordias, ¿sí? A los destinatarios. Entonces, las palabras tradicionales de despedida no dice, finalizando esto, me despido y estoy a sus órdenes, Pablo de Tarso. No, él ponía en sus palabras finales de bendición y de gracia, ¿sí? Epístola de prisión, Efesios, Filipenses y Colosenses, epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Ok, Alexis, muchas gracias. Ok, siento que me están poniendo atención, qué bueno. Entonces, como muchos de los que escribían cartas durante este periodo, parece que casi siempre Pablo hacía uso de un amanuense. ¿Qué es eso? Es un escriba profesional para escribir sus cartas. Por ejemplo, Tercio, que escribió Romanos, insertó sus propios saludos personales en la conclusión de Romanos 16:22. En otros pasajes, Pablo parece llamar la atención a porciones de las cartas que escribió con su puño y letra, ¿sí? Tenemos aquí Tesalonicenses, 1 de Pedro, 5:12. Entonces, cuando Pablo estaba respondiendo a las comunicaciones de las iglesias, pareciera que sus cartas eran llevadas por representantes de las congregaciones. Ahorita te dije, ¿quiénes eran los que llevaban esas cartas? Pues parece que representantes de las congregaciones, por ejemplo, está Estefanas, Fortunato, Acaico, ¿sí? Y tenemos también a Epafrodito. De otra manera, las cartas eran entregadas por colaboradores cercanos en Tito, ¿sí? O por otros cristianos confiables cuyos viajes los llevarían a la ciudad donde residían los destinatarios de las cartas, posiblemente romanos. Ok, voy a ver qué me dicen acá. Creo que hace falta una de la prisión, que es Filemón. Ok, entonces, cuando no se podía estar presente por medio de sus cartas. Y mira, y esas personas, en este caso fue Pablo, pero Dios lo que hace es querer llegar a nosotros hasta hoy en día, con eso que se escribió. Entonces, a lo mejor si él hubiera estado presencial, pues hubiera soltado las cosas, no se ha dado registrar en ningún lado y no tuviéramos esto si no hubiera sido de esa manera. Y a veces digo, ay, pobrecito Pablo, pero pues bueno. Entonces, la costumbre de dar primero su nombre en un saludo inicial podía entenderse como que se asume una posición socialmente superior a sus lectores. Esta superioridad de Pablo no se basa en la clase social, ¿sí? Por ejemplo, aquí licenciada o arquitecta Tania Benítez, como hace un comunicado a ustedes, que yo me pusiera a escribir algo así, ¿no? O no sé, Alexis, a ver qué te dediques, o no sé, Tallito o Figueroa, no sé qué te dediques, si tú en una carta, cómo te das a conocer, ¿no? Licenciado fulanito de tal, no sé. Entonces, dice que él no se basaba en esa clase social, sino en el oficio apostólico que Dios le había concedido por su gracia, lo cual a menudo enfatiza en estas instrucciones. Además, Pablo modera su tono de autoridad al dirigirse a ellos como esos términos familiares, como hermanos, amados. Entonces ya combina él y los discursos formales de enseñanza encontrados en todas las epístolas filosóficas como sus contemporáneos. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola os salido en el Señor. Ok, Romanos 16:22. Gracias por esa referencia, Roger, muchas gracias. Sí, fíjate que este Tercio, ahí dice él como que dijo, ay no, este me tiene escribiendo mucho y no me da ningún crédito a haber dicho. Así como que, así, ¿no? Unas personas creen que quizá Pablo haya estado ciego, ¿no? Y que por eso también lo ayudó. Esta es una de las teorías que unas personas dicen que quedó ciego, pero pues también dice que después se le quitaron las escamas y pudo ver, ¿no? Cuando Pablo cae, cuando se encuentra con el Señor de, ¿por qué me persigues? Cuando perseguía a la iglesia. Oh, esto parece como una bella enseñanza, no sé, como si tuviera, yo a veces me emociono y creo que estoy viendo como los que estamos viendo la Biblia ahorita en el grupo 365, que parece que estamos viendo así como una telenovela, ¿no? De todo la historia, porque todo va en conjunto. Hemos estado hablando que hay una armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y es Dios dado a conocer a través de Cristo. Entonces, te voy a hablar ahora de estas epístolas
generales, porque hemos visto las epístolas paulinas, o las cartas paulinas, y ahora vamos a ver las epístolas generales o cartas universales. Entonces, fíjate que Pablo tuvo mucha influencia, ¿no? Este grado de influencia que las cartas de Pablo tuvieron sobre los otros apóstoles para que escogieran esta forma literaria están siendo revisadas actualmente, o sea, todavía se revisa. Y esto al menos es cierto, dice, la epístola vino a ser una forma importante de escritura cristiana, no solo para los autores de los libros del Nuevo Testamento, de estos últimos libros, sino también para los padres apostólicos, incluyendo a los hombres como Ignacio de Antioquía, como Policarpo y Clemente de Roma. Entonces, estas epístolas generales que tenemos acá, o cartas generales, que es Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas. Okay, entonces tenemos estas cartas. Entonces, la carta de Santiago, la carta de Pedro, Juan y Judas y la carta a los hebreos tienen diferencias significativas con las cartas paulinas, ¿sí? Ahí está. Una regla general es que no siguen las convenciones formales de las cartas helénicas. Yo te dije que las cartas helénicas tenían un estilo. Entonces, estas no las siguen tan de cerca como lo hacen las cartas de Pablo. Por ejemplo, Hebreos parece más un sermón que una epístola en cuanto a género, ¿sí? Y Primera de Juan no tiene una introducción formal, así como tampoco Santiago tiene un ejemplo claro de los usuales saludos finales. Entonces, para 2 y 3 de Juan, Primera y Segunda de Juan, digo, Segunda y Tercera de Juan, Hebreos y Hebreos, es difícil determinar cuáles eran, si lo sabían. Entonces, los problemas específicos que estas cartas pretendían abordar, ni es claro si fueron escritas a una determinada congregación. O sea que Santiago también está dirigida a una audiencia distribuida geográficamente. O sea, no era nada más para una iglesia en un solo lugar, era distribuida, quizá dispersas a través del mundo grecorromano. Esto es en Santiago 1:1. Y los destinatarios de Primera de Pedro residen en 5 provincias romanas. Sí, esto viene en Primera de Pedro 1:1. Entonces, por estas razones, suelen denominarse epístolas generales, escritas a una audiencia general y amplia, y no solo a las iglesias específicas o a individuos en ciudades específicas. O sea, no solo fue para una sola persona, sino fue para varias provincias o para varios lugares. Tanto en forma como en contenido, las epístolas generales son más parecidas a epístolas filosóficas o a discursos teológicos pastorales que a la correspondencia ordinaria. Ok. Aquí me dicen, Hebreo comienza como una carta y termina como yo creo que sermón. Muy bien. Gracias por sus aportes. Ok. Vamos a ir ahora a esta parte que es de este Nuevo Testamento. Tenemos aquí la isla de Patmos. ¿A qué le suena la isla de Patmos? Ya vimos Evangelios y Hechos. Vimos las epístolas de Pablo, las cartas paulinas. Vimos las epístolas universales o las cartas universales, cómo se diferencian de estas y por qué. Y ahora vamos a ver lo que es Apocalipsis. Muy bien. Entonces estamos en esta isla de Patmos y vamos con Apocalipsis. Miren, en esta islita ahí estaba Juanito. Ahí está, o sea, cree que es el apóstol Juan, ¿no? Entonces, el libro de Apocalipsis toma su nombre de la primera palabra griega del libro Apocalipsis, que se traduce como revelación. Dado que la Vulgata Latina tiene como primera palabra en latín Apocalipsis, ese fue el mismo término que se usó para el título del libro en español. Ok, entonces de ahí viene esa palabra. Y dice que el escritor se identifica como Juan. Era conocido por las iglesias en Asia Menor. Ya en el siglo II después de Cristo, Justino Mártir, Ireneo y otros identificaron al autor como el apóstol Juan, el amado. Entonces, se dice que Apocalipsis fue escrito durante un tiempo de persecución, probablemente hacia el final del reinado del emperador Nerón, en el 54 después de Cristo, o durante el reinado de Domiciano, en el 81 o en el 96 después de Cristo.
Dice que la mayoría de los estudios favorecen una fecha alrededor del año 95 después de Cristo. Entonces, la evidencia más sólida para la fecha tardía se encuentra en la declaración de Ireneo, según la cual la visión de Juan fue vista hacia el final del reinado de Domiciano. Esto lo escribió acá en el Contra las Herejías en 2:22. Entonces, los que favorecen una fecha tardía también argumentan que el contexto histórico asumido por el autor del libro de Apocalipsis no existió hasta finales del siglo primero. Mira, entre peras y manzanas, bueno, los que favorecen una fecha temprana argumentan que la evidencia externa basada en Ireneo y las condiciones que afrontaban las 7 iglesias no tiene claro como peso como a menudo se cree. No tiene tanto peso, dice, como a menudo se cree. Entonces, los proponentes de una fecha más temprana argumentan que el libro mismo señala una fecha de composición anterior al año 70 después de Cristo. Entonces, por ejemplo, indica repetidas veces que la profecía se cumplirá muy pronto. Todos estos aquí las referencias. Los que favorecen una fecha temprana argumentan que este lenguaje es mucho más difícil de explicar si es que el libro fue escrito después de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Ya es que yo te estuve poniendo los personajes de ese entonces, las fechas de ese entonces, para que como que ubicaras en el tiempo cuándo se escribían cada uno de los libros y por qué los acomodan ahí. Entonces, dice que la mayoría de los que abogan por una fecha temprana creen que gran parte del libro se refiere a la caída de Jerusalén. Sin embargo, uno no puede comentar sobre el libro de Apocalipsis sin antes tomar una decisión, ¿sí? Entonces, las notas que vamos a tener a continuación de notas es un estudio que dan por sentado que fue una fecha tardía, ¿ok? Pues supongamos que nosotros decimos, no, fue una fecha tardía. Esta es la fecha y ocasión. Entonces, este Apocalipsis, ¿te acuerdas que te dije que habían sido, también tenía cartas? Entonces ellos tienen dirigido a 7 iglesias de Asia Menor en la provincia romana, ¿sí? Ahora es parte de Turquía Occidental. Pues cada iglesia recibe reprensiones y palabras de aliento según su condición, ¿sí? Aquí están la iglesia de Sardis, Filadelfia, la Odisea, son las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, esta persecución había caído sobre algunos cristianos y había más por venir, dice. Entonces, las enseñanzas heréticas y la disminución en el fervor tentaban a los cristianos a acomodarse a la sociedad pagana. Entonces, Juan, cuando escribió Apocalipsis, para asegurarles a estas iglesias que Cristo conocía su condición. O sea, Juan lo escribió para eso y las estaba llamando a estar firmes a frente de toda tentación. Entonces, la victoria de estas iglesias había sido asegurada a través de la sangre del Cordero. Cristo vendría pronto, pronto para derrotar a Satanás y a todos sus agentes. Y el pueblo de Cristo gozaría de paz eterna en su presencia. Entonces, todas estas lecciones, ¿sí? Que no fueron para la iglesia, o sea, que no fueron solo para estas iglesias, porque yo te dije, oye, pues Apocalipsis dice que se los mandó a ellos y no a nosotros, ¿no? Pues no, o sea, no nada más fue para la iglesia del siglo primero, también aplican para nosotros, para cada generación de creyentes hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces, no podemos decir, pues no eran para nosotros, ¿no? Sí, de hecho, a veces en algunas predicaciones, yo digo que en muchas utilizan eso, ya has perdido tu primer amor, y ya es una carta que se escribió a una de las iglesias, ¿no? De todo estoy contento con esto, pero no estoy contento con el otro. Entonces, parece como que la que más le estaba yendo bien era la iglesia de Filadelfia, y que todos decimos, ay, yo voy a ser como la iglesia de Filadelfia. Entonces, están estas cartas y estos lugares. Entonces, seguimos con este género literario que es el Apocalipsis. Entonces, ¿Se nos fue la profe o se le desconectó el internet? Ya pronto aparece por ahí.
No sé qué pasó, pero continuamos. Creo que Zoom me sacó. ¿Ya están todos? Creo que Zoom me sacó. Ok, vamos a compartir pantalla de nuevo. Y donde nos quedamos, sí se sigue grabando, ¿verdad? Ok, aquí está. Entonces, continuamos con que el libro Apocalipsis comparte muchas características con la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Incluso lleva por título el Apocalipsis de Juan, ¿sí? Sin embargo, repetidas veces Juan también identifica el libro específicamente como una profecía. Además, el libro contiene un saludo en el primero, en 1.4, una despedida en 22.21. Habituales de una epístola, parece, o sea, una carta, ¿no? Entonces, todos estos distintivos deben tomarse en cuenta al tratar el género del libro. Identificar el libro como una profecía apocalíptica nos ayuda a determinar si está dirigido a tomarlo simbólica o literalmente, dado que la profecía apocalíptica del Antiguo Testamento se caracteriza por el uso de un lenguaje altamente figurativo y simbólico. La identificación de Apocalipsis como una profecía apocalíptica indica que igualmente se caracteriza por el uso del lenguaje simbólico. Ya es que yo te había estado diciendo cómo es que la palabra de Dios, la Biblia, encontramos este tipo de simbolismo, porque ellos van a usar lo que veían a su alrededor. Tenemos que entender también cuál era la cultura de los judíos, cuál era su enseñanza, cuáles eran sus tradiciones, cómo veían la vida para ellos, que era común de ver, que era sucio, que era aceptable, que no era aceptable. Todo ese lenguaje que era permitido, que no era permitido, qué cosas eran vistas como inmundo y qué cosas eran vistas como no inmundo. O sea, ya después Cristo dice, ¿por qué llamas inmundo lo que yo ya he limpiado? Entonces, en este lenguaje de simbologías, mm, por ejemplo, a mí una de las preguntas que me hacían así, oye, y en Apocalipsis, ¿y cuál va a ser por donde vamos a entrar los gentiles? Me decían. Yo, pues, ¿cómo que cuál puerta? Porque, ¿a qué tribu vamos a pertenecer los mexicanos? Me decían a mí, ¿por cuál vamos a entrar? Entonces, no, pues, ¿sabes qué? Pues Jesucristo es la puerta. O sea, no hay necesidad de ver cuál puerta vas a entrar, de qué tribu por qué tribu vas a pertenecer y vas a entrar, ¿no? Entonces, porque ahí ya nos reiteran. ¿Te acuerdas que te dije que a veces las cosas sencillas nos confirman las cosas que a veces que nosotros queremos hacerlo complicado? Y en el tema de Apocalipsis yo creo que el libro que más a veces lo queremos hacer misterioso y tedioso y cansado de entender, cuando realmente Dios nos puede dar paz con él en vez de enredarnos más. Entonces, las palabras iniciales del libro también respaldan la idea de que Apocalipsis debería entenderse como un libro simbólico en general, ¿sí? En primera, Juan usa la palabra griega semaino para indicar la manera en que Dios se revela a Juan. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, él la dio a conocer semaino, enviando su ángel a su siervo Juan. El sustantivo vinculado al verbo señal, semeón, identifica símbolos que son visibles. Mira, algunos estudiosos creen que es probable que Juan tuviera en mente el contexto más amplio de Daniel 2. En el texto de Daniel 2:45 de la Septuaginta, la palabra semaino se usa para describir la visión simbólica experimentada por el rey Nabucodonosor. Entonces, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Esto se refiere a una visión en sueños que el rey tuvo. ¿Se acuerdan que decían, ay, me atormenta este sueño, no sé qué? Entonces, dice que él vio una enorme estatua que estaba compuesta de 4 secciones, diferentes metales, de oro, de plata, de bronce, de hierro. ¿Se acuerdan de esa imagen? Y entonces que la imagen es destrozada por una roca que crece y llena la tierra. Entonces Daniel le dice al rey que esta visión era simbólica. O sea, la estatua está dividida en 4 secciones metálicas que simbolizan 4 reyes.
que es el reino de Babilonia, el Medo Persa, el reino de Grecia y Roma. Entonces la piedra que destrozó la estatua representa el reino de Dios, que derrotaría los reinos malvados del mundo y dominaría la tierra. Entonces estamos de acuerdo que todo este tema es simbólico. Entonces estos símbolos de Apocalipsis tienen el mismo propósito que las palabras de los profetas y las parábolas de Jesús. De hecho, la advertencia a las iglesias que se repite 7 veces. El que tiene oído, oiga, a estas iglesias que son aquí las 7 iglesias, dice, se basa en Isaías 6, del 9 al 10, y su uso en Mateo 13, 9, 16, dice, el uso repetido de esta frase en las 7 cartas, así como la repetición en 13, 9. Entonces, esto demuestra que el simbolismo de las visiones funciona de la misma manera que las parábolas de Jesús, mediante sus imágenes poderosas y a menudo muy impactantes, porque hay que una mujer que está allá, ay, que el dragón, y ay, que esto y lo otro, y decimos, uy, qué impactantes. Entonces, las visiones abren los ojos de los verdaderos creyentes, mientras que dejan a los incrédulos endurecidos en una oscuridad más profunda. O sea, la gente que no cree en esto, cuando tú dices, no, que va a tocar la trompeta, no, que las copas, la gente así como, ay, qué loco. Entonces nos tiran a locos, así como que, esto que traes, o sea, así. Pero también es cierto que algunos incrédulos, al oír por primera vez las visiones para que se leen, son llevados a la fe. O sea, este resumen es que el mensaje de Apocalipsis no se ocupa meramente de revelar eventos del futuro. O sea, más bien utiliza los eventos de hoy, del presente, entendidos de una manera simbólica, tanto dice para advertir como para animar a los creyentes. O sea, nos está animando a perseverar en su compromiso con Cristo. O sea, nos lleva a nosotros a estar perseverando con Él y a divorciarnos, a no enredarnos, a no sumergirnos, a no estar nada dentro de cualquier alianza del sistema del mundo que expresa el gobierno del reino de las tinieblas. O sea, siempre nos está advirtiendo, van a venir cosas que tú le vas a tener que decir que no. Nada de este gobierno, el reino de las tinieblas, nada de que esté en alianza con este mundo. Nos está advirtiendo el Señor. Entonces, de estas maneras simbólicas, nos advierte de que tenemos que ser perseverantes hasta el final. Entonces, este Apocalipsis, yo te quiero mencionar esta parte de Cristo, ¿no? Cristo en Apocalipsis. Y esta imagen está muy bonita, ¿no? Ok, déjame tomar un poquito de agua porque quiero que vayamos a esta parte. Yo te estaba diciendo que esta armonía del Antiguo y del Nuevo Testamento cuentan todo o sea, aunque la Biblia es un conjunto de 66 libros y que están diferenciados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, al final están todos unidos en uno solo, que es la Biblia, o sea, este conjunto de libros, ¿sí? Como esta pequeña biblioteca espiritual para nosotros, que nos lleva a esta unión con nuestro Dios, con nuestro Espíritu Santo, con todas sus enseñanzas, cómo Él se muestra, cómo Él se va revelando Cristo a través de la historia y a través de todas sus escrituras, a través de todo, Él siempre está plasmado ahí. Entonces, la razón de tal universalización del Antiguo Testamento dice que está basada en la comprensión de la obra de Cristo en el Nuevo Testamento y cómo la promesa que se dio a Abraham se ha extendido a través de Cristo a todas las naciones. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada esa promesa donde estaba una imagen así que tenía todas las estrellas, que iban a ser como toda su descendencia, ¿sí? Entonces, cuando las personas de estas naciones confían en Jesús, el verdadero Israel, se identifican con Jesús como el verdadero Israel y ellos mismos forman parte del verdadero Israel. Dado que Cristo es el templo, también lo es la iglesia. Dado que Cristo es el rey mesiánico, también la iglesia es parte de ese reino y reina con él. Dado que Cristo es sacerdote, también la iglesia es un reino es de un reino y sacerdotes, ¿sí? La iglesia es un reino y sacerdotes. Por tanto, el uso que hace Juan del Antiguo Testamento no debería ser visto como un abuso de su verdadero significado. Juan simplemente entiende
que el Antiguo Testamento señala proféticamente los eventos del Nuevo Testamento y a Cristo mismo, y Juan lee el Antiguo Testamento de la misma manera que Jesús y otros escritores del Nuevo Testamento lo hicieron. Yo ahorita te puse un ejemplo de cuando Cristo agarra, el Antiguo Testamento agarra a Isaías y se pone a hablar y empieza a decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha venido a liberar al cautivo, a sanar a los enfermos. Entonces, él estaba agarrando al Antiguo Testamento para usar en el Nuevo. Y también los escritores del Nuevo Testamento lo hicieron. Entonces, el verdadero pueblo de Dios ahora es visto como aquellos que confían en el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Y los creyentes de toda nación, judíos y gentiles, que aquí entramos nosotros por igual, constituyen el pueblo del nuevo pacto de Dios. Entonces, la continuación del verdadero Israel. Asimismo fue profetizado en el Antiguo Testamento que ese pueblo, ese tal pueblo sería aquel sobre el cual Dios derramaría su espíritu en los últimos días y sobre cuyos corazones escribiría su ley. Entonces, la historia está unida por el plan de un Dios soberano. Y en esta historia, la última parte, la obra de Cristo, interpreta lo que sucedió antes. Sin embargo, esto no se puede entender sin la primera parte, ¿ok? Entonces, este Cristo en Apocalipsis, todo lo que Dios ha dado en Cristo puede y debe entenderse en el contexto de la revelación del Antiguo Testamento, que no solo apunta a Cristo, sino que por sí sola, esa revelación hace posible que entendamos quién Él es verdaderamente. ¿Quién es? Jesús dijo a sus oyentes que si solo oyeran lo que Moisés escribió, entenderían quién es Él. Su problema fue que dice, no fue que Moisés contradijera a Cristo, sino que se negaron a creer lo que Moisés dijo sobre Él. Yo te lo había puesto en una diapositiva anterior, que Jesucristo decía, bueno, es que si, ¿cómo vas a creer en mí si a Moisés que habló de mí no le creíste? ¿Cómo vas a creer ahora en mí? Que yo te lo estoy diciendo, si a él no le creíste, ahora que estoy acá, tampoco me crees, decía Cristo. Entonces, el título que aparece en 1:1 identifica el libro como la revelación Apocalipsis de Jesucristo. No solo en el sentido de que Cristo la ha recibido del Padre para darla a conocer a sus siervos, sino también en el sentido que Él es la figura central revelada en las visiones del libro. Él es uno semejante al Hijo del Hombre, investido con gloria divina y dominio sobre las naciones. Entonces, decimos, uno semejante al Hijo del Hombre, investido con gloria divina y dominio sobre las naciones, el león de la tribu de Judá, que venció como el cordero inmolado, la simiente prometida de la mujer, y el verbo de Dios que dirige los ejércitos del cielo. Entonces, vamos bien aquí. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. ¿No? Nada, nada. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, continuamos con este libro de Apocalipsis. Tenemos una historia en la interpretación, ¿sí? La manera de interpretar Apocalipsis, pues, difiere en algunas formas, porque tenemos un preterismo, un futurismo, un historicismo, un idealismo, que les voy a dejar que investiguen ustedes ahí en su casa qué significa cada cosa y cómo esta manera de interpretar el premilenialismo, el amilenialismo, el postmilenialismo, que los que ya hemos tomado clases de escatología, pues sabemos que estas maneras de interpretar escatológicas existen, ¿sí? Son las que son más fuertes. Y pues bueno, nosotros dentro de la Poliandes no te decimos, ay, creen este, no. Te damos lo que existe y la manera en que se interpretan, que son las maneras de interpretar lo que es Apocalipsis y más en lo que es el capítulo 20 del 1 al 10. Entonces, estas maneras las damos a conocer porque es necesario que tú sepas y conozcas cómo lo ve el premilenialismo, cómo lo ve el amilenialismo y cómo lo interpreta el postmilenialismo, ¿no? No imponemos nada, el Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros cuál es el que va a ser, ¿no? Pero independientemente de esto, es necesario que tengamos precaución. ¿Saben por qué?
porque estas distintas posiciones sobre el milenio dependen de la interpretación de los textos proféticos del Antiguo Testamento, así como de estos versículos en Apocalipsis. Además, al igual que la mayor parte de Apocalipsis 20, 1 a 10, usa un lenguaje que, en principio, puede ser legítimamente capaz de múltiples cumplimientos. Entonces, lo anterior hace difícil una interpretación precisa. Es la prerrogativa de Dios revelar sobre el orden de los eventos futuros solo hasta donde es bueno que nosotros sepamos. Entonces, este punto es desde ese momento cuida a los santos y los bendice mediante su gobierno triunfante. Esta seguridad debería ser consuelo para todos los cristianos, independientemente de su posición en cuanto al milenio. Entonces, déjenme ver acá. Me parece que alguien me estaba escribiendo por privado. Ok, no. Continuamos. Entonces, este bosquejo de Apocalipsis yo lo tengo, pero es de la Biblia de Estudio de la Reforma de Sproul, que es el original. Entonces, este bosquejo es como viene en esa Biblia, pero tú puedes usar otro bosquejo, a lo mejor tú tienes otro, ¿no? Entonces, tenemos una introducción, el capítulo 1, que es el prólogo, saludo y alabanza, la visión de Cristo, el juez, y exhortaciones a las 7 iglesias. En el capítulo 2 y 3 tenemos las exhortaciones a estas 7 iglesias que yo te había dicho acá, que es Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, hasta esta iglesia son estas exhortaciones y estas cartas que se envían, ¿sí? Las visiones celestiales, el ciclo 1 es el libro y sus 7 sellos. Dios el Rey, Cristo, el que es y el que es digno, abriendo los 7 sellos. El cuidado de los santos, abriendo el 7º sello. El ciclo 2 dice, los ángeles con 7 trompetas. Los 7 ángeles que están delante de Dios. 6 ángeles tocan sus trompetas. El cuidado de Juan y de los 2 testigos. El 7º ángel toca su trompeta. El ciclo 3 dice 7 historias simbólicas. Personajes principales, el pueblo de Dios versus Satanás. Tenemos el desarrollo de 6 historias simbólicas, historia del dragón, historia de la mujer, historia de la bestia del mar. Entonces aquí ya tenemos todo esto, que es el bosquejo, que ahí te lo voy a dejar. Por eso les digo que para unas personas cuando uno les empieza a mostrar esto y a decir todas estas historias, pues la gente generalmente lo que pasa es que se asusta, ¿no? Incluso los cristianos se asustan y les empieza a entrar un temor. Y bueno, la Nueva Jerusalén acá. Y bueno, termina con exhortaciones finales, este bosquejo y la bendición final, que es este último versículo, pero yo te lo puse desde antes. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así es como termina una Biblia cristiana, una Biblia protestante. Así es como finaliza. ¿Ok? Así es como terminamos. Entonces, cuando los apóstoles murieron, la iglesia primitiva reunió los evangelios, las cartas y otros escritos para formar lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. ¿Ok? Que es esta clase que es del Nuevo Testamento. Y les voy a recordar esta diapositiva que la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa Rusa afirman que fueron ellos los que nos dieron el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Esto lo hicieron ellos en el Sínodo de Hipona en el año 393 después de Cristo. Sabemos que no es cierto, o sea, ellos no escribieron estos 27 libros, no los produjeron, solo reconocieron la auténtica enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Así como te puse el ejemplo de Isaac Newton, que Isaac Newton dio a conocer la gravedad, pero él no la inventó ni la hizo. O sea. Entonces, Dios es quien inspiró y la hizo escribir. Así que fue solo Dios quien nos la dio, no la iglesia. O sea, los primeros concilios de la iglesia no inventaron ni produjeron las escrituras.
simplemente las reconocieron por lo que ya eran. ¿Ok? Bueno, pues yo quiero recordarte que necesitamos la ayuda siempre de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para poder que, que se nos revelen las cosas, ¿sí? Para poder entender las cosas espirituales, porque yo te he dicho que es un libro espiritual, también es un libro histórico, también es un libro poético, es un libro profético, ¿sí? Pero dentro de todo, no es como cualquier otro libro. Este libro cambia nuestras vidas. La Biblia, como es palabra de Dios, es lo que Dios nos quiere dar a entender y nos quiere dar a conocer para que la vivamos, para que la pongamos en práctica, para que nos transforme, para que nos instruya en un futuro como lo que nos decía Apocalipsis, que perseveráramos, ¿sí? Que había cosas que iban a venir, que no nos involucráramos con las cosas de este mundo, porque todo pasará, pero su palabra no va a pasar nunca. Entonces, por eso es tan importante entenderla, por eso es tan importante practicarla. Entonces, dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, ni las puede conocer porque se disciernen espiritualmente. ¿Cómo vamos a discernir entonces la palabra de Dios? Espiritualmente. No hay otra manera sino es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos estudiar la Biblia? Te lo dije en la clase pasada o antepasada, leerla con reverencia, porque Cristo ha muerto por ti. Leerla con sinceridad, porque Dios promete bendecir a aquellos que lo buscan de todo corazón. Leerla en oración, porque Dios promete responder con honestidad las oraciones. Leerla regularmente, los que estamos en el grupo, que la estamos leyendo en todo el año. Dios alimenta nuestras almas con su palabra. Así como alimenta nuestros cuerpos con comida, Dios alimenta con su palabra. Cree lo que lees, porque sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, no lo vamos a complacer. Si tú no estás creyendo lo que estás leyendo, entonces, pues, como para qué te estás metiendo en estos cursos si no vas a creer en lo que estás aprendiendo, ¿sí? Porque no vas a tener ese discernimiento, lo vas a tener. Practica lo que lees, Dios ha prometido, obedece a mi voz y yo seré tu Dios. Comprende lo que lees. Jesús dijo que solo podemos hacer su voluntad cuando sepamos lo que es. Mientras tú no sepas cosas de la Biblia, pues no vas a saber qué es lo que Dios quiere, porque vas a vivir a tu criterio y como dice la misma palabra, por tus propios este, conocimientos vas a tomar decisiones y no es así. No se trata de eso. Tu fe no puede ser la convicción a lo que sientes, a lo que crees o lo que tú pensabas, ¿no? Es con lo que aprendemos acá. Discute lo que lees, es lo que estamos haciendo aquí, discutimos lo que leemos, nos ponemos a hacer ayuda unos con otros, ¿ok? Entonces, pues ya hasta aquí estamos dando por terminada la clase y terminamos. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Nada? ¿Quieren que cierre y deje de compartir para, para hacer sus preguntas? Porque luego las preguntas, Roger, creo que levantaste la mano, no sé hace cuánto la levantaste. No, es hasta ahorita. Discúlpame. Gracias. No hay ningún ¿Mande? inconveniente. No, básicamente lo que quería era agradecer con aprecio el trabajo de darnos este panorama por todas las escrituras y particularmente por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ujú, Y particularmente también, ahora mencionabas que el libro de Apocalipsis es muy figurativo y simbólico, y yo ujú, quisiera conectar esto con lo que se nos ha venido dando respecto a lo que tiene que ver con hermenéutica bíblica, ¿verdad? Y todo lo que se ha venido viendo con los padres de la iglesia, cómo incurrieron, a pesar de haber iniciado muy bien, en sendos errores de interpretación y doctrinales, precisamente ujú, por un exceso de abuso en lo que tiene que ver con esa rama, a veces muy sobreenfatizada, como lo es la parte esta de ser muy figurativo en las predicaciones y cosas de estas, ¿no? Lo que tiene que ver con la alegoría. ujú, Entonces, alegorizar demasiado puede hacernos incurrir
en errores serios de interpretación que a su vez pues van a ser poco saludables para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pues básicamente ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga otro comentario? Profe, yo. Sí, a ver, Marjorie. Ay, usted Gracias. sabe mucho, enséñeme. Eva. Gracias, profesora. Al ser un curso, de corto tiempo, entendemos que no es tan fácil, ¿verdad? Condensar y por eso era necesario, y usted lo aclaró bien desde el principio, era un panorama general, pero Ujú, muy bien trazado. Gracias, profesora. Siempre es bueno estar dando estos repasos a la comprensión de la estructura de la Biblia. Cuando Roger hablaba de los padres de la iglesia, siempre recordaba la última diapositiva en hermenéutica del profesor. ¿Cuál iglesia? ¿Cuáles padres de la iglesia? ¿Verdad? Porque de sí, verdad que la mente humana llega a un momento en que su ego quiere sobrepasar a Dios, interpretar a Dios y acomodar a Dios en su concepción. Y usted al final hablaba de que Apocalipsis no era un libro para temerle. ujú, Leer y tratar, conocer pues las diferentes interpretaciones, nosotros ir sacando nuestras propias conclusiones, pero siempre tenemos que mirar al sí, Antiguo Testamento, analizar todo el texto bíblico y si mantiene coherencia, va bien. En el ujú, momento en que ese proceso hermenéutico haciendo tanto uso de la alegoría y justificando que Apocalipsis es muy simbólico, en el momento en que eso comience a entrar en contraposición con el resto de la escritura, yo igual hice un comentario en el grupo de 365 sobre una pregunta que hicieron, ¿por qué Dios quiso ujú, matar a Moisés? Muchas ujú, cosas saltaron a nuestra mente y yo ajá, preferí quedarme en no tengo la certeza de cuál fue la razón, porque el texto como tal, para mí, para otros puede ujú, sonar muy claro, para mí no es tan claro y entonces mantener ese cuidado sí, para no cometer ese error, como dice nuestro hermano Roger, de esos señores historiadores de la iglesia, porque de verdad que se la volaron y se fueron por unas tendencias que terminaron haciendo eisegesis. El señor ujú, guardia de iglesia, usted también dijo muy sencillamente, el Espíritu Santo revela así es, a su iglesia. Gracias, profesora, así de es. verdad. Hizo un Ay, pues les trabajo amo excelente para mucho. tan poco tiempo. Ay, les amo mucho. Entonces nos vamos a estar viendo en las próximas clases porque yo también tomo las clases para seguirme reforzando, porque de por sí todo se me olvida. Les amo mucho. ¿Quieren hacer alguien alguna oración? Yo, del primero que se conectó fue Taito. Taillo, ¿cómo dice? Taillo, Taillo. ¿Estás Taillo? ¿Quieres orar o te fuiste? Y dejaste la cámara ahí nada más apagada. Sigue aquí, yo creo que ya se fue. Ok, alguien que quiera orar. Roger, te toca porque te tengo aquí a la izquierda. El orador oficial de este curso. Santo Dios. Ah, ya le di envidia que dice que estoy por la TV, dice. Ok, La muy pastora bien, Marjorie, Taito. la pastora La Marjorie, pastora. por llegar Ah, y tarde. es la pasita. ¿Cómo te dicen pasita? ¿Cómo te dicen? Pastita, pastita, Pastita. diminutivo de Ay, de pastora. cariño. Ajá, Ah, te amamos, sí, pastita. gracias, Gracias. gracias. Ahora, pastita, Ok, para despedirnos. gracias. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad tan hermosa, tan grandiosa, donde tú sigues hablando a tu iglesia. Somos los reformadores de este siglo. Ayúdanos, oh Dios, a través de la intervención de tu Espíritu Santo en nosotros, a trabajar, oh Dios, en nuestra vida, en el crecimiento espiritual, en la maduración de nuestra fe, para ser, Señor, como lo fue Pablo, como lo fueron, oh Dios, tus discípulos que decidieron salir de Jerusalén, muchas veces forzados, a recorrer el mundo y llevar tu evangelio. Hoy, nuestra sociedad necesita escuchar las buenas nuevas del evangelio
tenemos la verdad, Señor. Espíritu Santo, reviste a cada servidor del reino de los cielos del poder de tu Espíritu para que sin temor hablemos tus verdades, pero necesitamos intimar contigo, que esa palabra nos sea revelada. Bendice a Tania, Señor, porque asumió este desafío. Síguela usando para la gloria de tu nombre. A cada uno de nuestros compañeros, a los nuevos cursos que vienen, haya una sed, un espíritu, oh Dios, de búsqueda, de beber de esta agua de vida que nos fue dada y que salta en nosotros para vida eterna, oh Dios. Te bendecimos, honramos tu nombre, Jesús. Seguimos creyendo que tú eres nuestro Salvador, que vendrás por la iglesia y que estamos jugando un papel muy importante de parte del reino de los cielos ante un mundo perverso que demanda señal. Gracias y los bendigo también, chicos, en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos aprendiendo. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Te Gracias, mando un buenas noches, abrazo bendiciones. hasta donde estés. Amén. Dios les bendiga a Buenas todos. noches. Amén. Dios le Buenas bendiga. noches. Que descansen. Ujú. Gracias. Gracias.